Bien, entonces en el ejemplo de recién lo que hicimos es comparar el valor del estadístico contra el valor crítico o valor de tabla. El valor crítico era 1,645, es decir, es ese valor que me deja a la derecha el 5% de la distribución. Y el valor del estadístico era 6,899. Como cae a la derecha de este valor, cae en la zona de rechazo. Alternativamente dijimos que podíamos usar el criterio del p-valor, ¿sí? Este valor de probabilidad, que va a ser muy útil cuando trabajemos con softwares. ¿Qué es el p-valor? El p-valor es el nivel de significación más pequeño a partir del cual la hipótesis nula puede ser rechazada. En otras palabras, es la zona crítica que correspondería al valor del estadístico. Supongamos otro ejemplo, donde se van a plantear una hipótesis nula y alternativa similar al caso anterior. La media es menor o igual a cierto valor teórico mu sub 0 versus la media es mayor a ese valor. Es decir, es una prueba de hipótesis unilateral y la región crítica o región de rechazo estará ubicada a la derecha de la distribución. Supongamos que trabajamos con otros datos y el valor del estadístico resulta ser 1,52. Bien, entonces, ¿qué sería el p-valor? En la tabla de la distribución normal, podemos encontrar que si z es 1,52, me va a estar dejando a la derecha el 6,43% de la distribución. Es decir, ese sería el alfa asociado al estadístico en este caso. Este es entonces el p-valor del test. El p-valor es del 6,43%. Entonces, la regla de rechazo es la siguiente. Si el p-valor resulta ser menor al error de tipo 1 que fijamos al inicio del test, puedo rechazar la hipótesis nula. En este caso ficticio, si hubiéramos definido, antes de realizar el test, que el nivel de significación era del 5% y el p-valor resultó ser del 6,43%, no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Volvamos al caso anterior. Bien, teníamos que el valor de la tabla correspondiente a un nivel de significación del 5% era 1,645. El valor del estadístico era 6,899. Si queremos calcular el p-valor en este caso, quiere decir que yo tendría que calcular el alfa asociado a ese estadístico de 6,899. Es decir, deberíamos ir a la tabla de la normal estándar y fijarnos cuánto nos deja en probabilidad a la derecha este estadístico o este valor de 6,899. Van a ver que es un número prácticamente igual a 0. Es decir, como en este caso el p-valor es muy chiquito y es menor al alfa que seteamos del 5%, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que es lo mismo que concluimos cuando usamos el criterio de comparar el valor del estadístico contra el valor de tabla. Van a ver que el criterio del p-valor va a ser muy útil cuando usemos softwares. Bien, entonces ahora vayamos a hacer una prueba de hipótesis nuevamente para la media, pero para el caso 2, es decir, el caso en el cual no conocíamos la varianza poblacional, un caso más realista. A fin de decidir la compra de un comercio, se desea confirmar el supuesto que el nivel promedio de ventas es de por lo menos 580 pesos diarios. Con tal propósito, se observaron las ventas de 50 días obteniendo un promedio de 565 pesos y una dispersión o desvío estándar de 23,8 pesos. Verificar la hipótesis del vendedor con un nivel de significación del 10%. Ok, lo primero que tenemos que hacer es plantear las hipótesis y la hipótesis del vendedor es que la media de las ventas es de por lo menos 580 pesos diarios, es decir, que mu es mayor o igual a 580. Como dicha afirmación contiene la igualdad, eso será la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, entonces, es que la media es inferior a 580 pesos. Bien, fíjense, ya sabemos que es una prueba de hipótesis unilateral y que la región crítica o región de rechazo estará ubicada a la izquierda de la distribución.
El alfa con el que estamos trabajando o error de tipo 1 es del 10%. ¿Qué es lo que haremos? Construir el estadístico en base a la información que nos provee esta muestra. El estadístico será un estadístico T que tendrá una distribución T de student con n-1 grados de libertad, es decir, como n es 50, los grados de libertad serán de 49. Bien, el estadístico era X raya, es decir, el promedio de esta muestra de 565, menos la media bajo la hipótesis nula, 580, dividido el desvío estándar de 23,8 sobre la raíz de n, o sea, la raíz de 50. Si hacemos las cuentas, esto nos da menos 4,46. Bien, recordemos que estamos trabajando con el lado izquierdo de la distribución por cómo están planteadas las hipótesis y en particular cómo está formulada la hipótesis alternativa. Bien, tenemos que ir a buscar cuál es el valor crítico o valor de la tabla de la T de student a la izquierda, que me deja a la izquierda el 10% de la distribución, ya que ese es el alfa con el que estoy trabajando. En la tabla de la T de student tienen que ir al caso de 49 grados de libertad y un alfa del 10%. El valor correspondiente es menos 1,29. Es decir, ese es el límite superior de la región crítica. La región crítica, como está ubicada a la izquierda de la distribución, irá de menos infinito hasta menos 1,29. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es comparar el valor del estadístico contra el valor crítico o valor de tabla. Y veremos que el estadístico cae a izquierda, ya que es todavía más negativo que el valor de la tabla. Entonces cae en la región de rechazo. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 90%, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, esto es, el nivel medio de ventas es menor a 580 pesos diarios.